Hola, buen día. Mi nombre es Brian Mauricio Esteves Álvarez. Soy estudiante de la materia Historia de América Latina, que es dictada por el profesor José Alberto Pinto. En esta ocasión, gracias a este video, voy a poder explicar y recordar las ideas principales que hasta el momento se han abordado en el texto, en la obra Encuentro, Destrucción y Ocultamiento de las Indias Occidentales, Crónicas del Pueblo Indio y de otras culturas. Se recuerda que este texto fue hecho por el profesor José Alberto Pinto, quien es el docente que nos dicta la materia. Y empezaremos por el capítulo 1, pues voy a empezar explicando las ideas principales del capítulo 1, en esta ocasión el imperio de la naturaleza y sus dioses, pero antes de ello me voy a centrar en dar una introducción del texto, en donde no me voy a enfocar en la introducción que explica el profesor, el autor, pero me voy a centrar en más desde mi perspectiva. Y es una introducción muy buena, puesto que a mi parecer es un texto de muy buena calidad, porque nos explica cómo el ser humano a lo largo de la historia ha valorado y no ha valorado los recursos que ha tenido. Nos explica cómo el ser humano ha actuado, nos explica qué acciones ha hecho el hombre a lo largo de la historia, a lo largo desde el principio, en donde valoraba mucho más la tierra, hasta en el momento en el que la tierra pues ya no es valorada de la manera que lo es. Entonces, para ello, pues el primer capítulo, el imperio de la naturaleza y sus dioses, en la parte que hablaba de pobladores de un mundo nuevo, se decía que los primeros nativos del continente americano fueron descendientes de grupos étnicos de África. Estos descendientes pues se daban gracias a las migraciones, a la migración que hubo por el retroceso de los glaciares. Los migrantes también tenían que cambiar morfológicamente, ¿sí? O sea, los migrantes al venir tenían que hacer cambios que les permitieran adaptarse al entorno. Si ellos no se adaptaban al entorno, lo más probable es que no pudieran sobrevivir. También pues este primer grupo migratorio hizo su paso hacia este territorio gracias al uso del estrecho de Bering. Entonces eso fue muy importante para que ellos pudieran lograr llegar a estas tierras. Y también se dice que, como idea principal, el hecho de que los nativos americanos tenían una caracterización, ¿sí? Por lo general eran de estatura promedio, tenían un tórax fuerte, eran de cabello oscuro y ciertamente de unos ojos rasgados. Para la parte en la que se habla de la última glaciación y la evolución indiana, se habla principalmente del alimento de quienes, de los indígenas. Entonces se decía que los indígenas basaron su alimentación en la recolección de granos. Y claramente la agricultura no era tan amplia, pero sí habían ciertos granos que ellos consumían. Estos granos eran tales como la arveja, el maíz, el frijol, y pues también se hacía el consumo de pequeños insectos. Cuando se hablaba de los animales herbívoros, se decía que ciertamente eran escasos. Y pues cuando se hablaba de los búfalos, se decía que permanecieron en la parte norte de América, de América, sí. También pues a su vez los indios tenían que domesticaban a los animales para poder consumir proteínas. ¿Qué pasa? Pues buscaban el consumo de sus proteínas para poder sobrevivir. Y también ciertos grupos étnicos recurrieron al canibalismo. Eso era algo que se daba, el canibalismo, principalmente para la supervivencia, que pues es lo que busca el hombre desde un principio, ¿no? Este texto lo ejemplifica. Desde un principio el hombre está focalizado en sobrevivir, y a lo largo del tiempo pues sigue siendo así, ¿no? El hombre intenta sobrevivir como del lugar. Y pues esto se han visto con las acciones que ha hecho, incluso llegar al canibalismo y pues como método de supervivencia. En la parte en la que hablaba el autor de las formaciones sociales al interior de la selva tropical,
Se decía que los indígenas lograron adquirir destrezas gracias a que estaban constantemente moviéndose en el territorio. Entonces, ¿qué pasa? Podían cazar, podían recolectar alimentos, podían ubicarse en los lugares sin tener o sea, podían recordar cada uno de los lugares y así podían así evolucionar. También amaban, o sea, amaban la madre tierra y decían que la madre tierra era aquella que le daba todas sus divinidades. O sea, era todo era la fuente de alimento para ellos. Entonces ellos eran muy agradecidos. Entonces gracias a ciertos sacrificios y rituales, pues le hacían ver a la Pachamama ese agradecimiento por lo que la Pachamama les brindaba. Entonces también ellos buscaban de que la naturaleza no fuera ni agotada ni destruida. O sea, ellos no buscaban llegar a excedentes. Siempre buscaban mantener un equilibrio y que se fuera preservado el hecho de que estaban en la tierra. Entonces necesitaban que se preservara un equilibrio, que hubiera mejor armonía entre varias cosas. Cuando ya pasamos a la naturaleza, y eso el autor en un apartado de este primer capítulo habla de la fertilidad natural y la armonía del pueblo indio. Entonces se decía que ellos al recolectar recogían lo necesario, como lo mencioné previamente. No buscaban excedentes. Ellos lo que querían era, o sea, lo que necesitaban. Ellos prácticamente centraban sus acciones en tener lo que recolectaban. También pues ellos buscaban de que el terreno descansara. Para ellos era importante que el terreno no perdiera fertilidad. ¿Por qué? Fertilidad. ¿Por qué? Porque el terreno era el que les iba a dar constantemente las cosas para que suplirse, para que vivir. Y también los nativos creían que en la muerte las almas de las personas iban a reencarnar en los animales. Entonces iban a decir de que como el alma de las personas, para ellos es muy importante el alma, iba a reencarnar en los animales, el ciclo de la vida era eterno. O sea, era un ciclo eterno, era un ciclo de que el alma nunca se acaba porque iba a estar representada en los animales. También gracias a que adquirieron ese poder de ubicación, se podían ubicar sin problema en sabanas, se ubicaban gracias al conocimiento del astrosol, y pues la conexión que lograron con la naturaleza fue divina. Eran agradecidos y veneraban y buscaban agradecerle a la Pachamama todo lo que les brindaba. En el subtítulo de que el autor pone llamado el acoplamiento del pueblo indio y el raudal biológico de la selva, para esta parte es inconcebible pensar de que existía la propiedad privada. La propiedad privada no podía existir. ¿Por qué? Porque decía de que la tierra era para todos. O sea, la tierra no era para unos o para otros, no, la tierra se decía que era para todos y se debía respetar. ¿Por qué? Porque desde que llegaron los nativos, desde que los nativos estuvieron, sentían que esto era así, que esto no podía cambiar. También se respetaban los animales. Los animales decían que eran incluso iguales a las personas. ¿Por qué? Porque se consideraban inteligentes. O sea, la gente decía que eran inteligentes, los habitantes decían que eran inteligentes y que eran incluso capaces de entenderse entre ellos y entre los hombres. Entonces eso era muy importante. Entonces los nativos buscaban de que el ciclo, tanto de la naturaleza como de la especie, no se alterara. ¿Para qué? Porque se decía que la tierra, o sea, ellos no debían alterar eso, porque ese ciclo iba a permitir de que siempre les diera lo que necesitaban. Entonces, lo que previamente mencioné, los sacrificios que le daban a la Pachamama, estaba principalmente entre cánticos, entre rituales, y pues todo esto era para mantener el equilibrio y para no desatar la furia, por así decirlo, en la naturaleza, ¿no? En la parte en la que se habla de otra vez, pues claramente ampliando el concepto de lo que pasaba con la naturaleza y la relación espiritual del pueblo indio, se decía que gracias a la caza y la pesca pues se obtenían todos los alimentos necesarios para el consumo. ¿Y qué pasa? No existía esa cierta especialización donde todos los bienes de consumo pues no existía, porque todos los bienes de consumo eran dados por la madre tierra. Entonces era muy importante, y por ello se decía que
se tenían que cuidar unos con otros y se decía que era un sistema que tenían que trabajar juntos. Entonces no se buscaba ser diferenciados, sino que estuvieran enfocados a juntos obtener lo necesario. Cuando se hablaba de la arquitectura dentro de una naturaleza en plena coevolución, se decía que la evolución que tuvieron aquellos grupos indios les permitió crear núcleos urbanos, crear ciudades espléndidas. Para ello, un ejemplo de lo que acabo de mencionar es como la ciudad perdida, como Machu Picchu. Entonces son cosas que uno observa y dice, son obras magistrales, son obras que para la época fueron muy buenas, incluso aún están presentes. Por ejemplo, en el Perú, Machu Picchu es una atracción, ¿no? Es un lugar que es muy visitado, es una maravilla del mundo. Entonces, esta arquitectura que construyeron fue instituida a la adoración de los dioses. Ellos buscaban de que estos lugares fueran para adorar a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se buscaba era adorar a Dios, y el que hiciera, por así decirlo, un irrespeto a los dioses era una ofensa grave. Y pues lo que se buscaba es que se podía pagar con la inmolación. Entonces era un hecho muy pesado. Entonces, cuando ya vamos a hablar precisamente de los aztecas, el imperio azteca, decíamos que para este imperio pues se vieron rodeados de humedales, se vieron rodeados de pantanos, y pues esta cultura sí se dividió. Esta cultura pues se dividió en esclavos, plebeyos y nobles. Se dividió y pues que se decía que esta cultura pues era politeísta. Era en las cruzadas y en las conquistas, en vez de destruir la fe religiosa de esos pueblos, pues las incorporaban a su dogma, ampliando pues a su vez su espíritu religioso. Por otro lado, pues la división social de los aztecas se constituyó nuevamente en lo que acabo de mencionar, esclavos, plebeyos y nobles, donde los nobles eran los sacerdotes, comerciantes y pues los que eran también integrantes del ejército. En este caso, para hablar de una moneda de canje, se hablaba del cacao. ¿Por qué? Porque era exclusivo en la región. Entonces, pues el cacao sirvió como una moneda de canje para el momento. También en el imperio azteca se conservó el hecho de que por medio de rituales y sacrificios de sangre se preservara el equilibrio y se evitara la destrucción. En cada era o ciclo del sol, los dioses menores se sacrificaban en honor al astro rey, ¿no? Claramente ellos tenían el astro rey. Esas son las cualidades más principales del imperio azteca. Por el parte del imperio de los chipchas, se decía que adoraban las aguas, que el sol y la diosa luna, siendo el sol fuente de vida, también se les ofrecían sacrificios. Entonces el sacrificio al dios sol se elegía a jóvenes devotos como una formación religiosa para extraerles su corazón radiante y regando su sangre en la piedra sagrada. A su vez, esta cultura de los chizas pues tenía algo que los identificaba, que era que exhibían el origen de la vida a través de la diosa Bachue y su hijo Bochica. Pues estas lagunas, esto era un acto de agradecimiento también, ¿no? Y también las lagunas que existían, pues significaban fertilidad y vida. Y pues se decía que estas lagunas eran la morada de los dioses. Entonces, y para hablar así también mismo de la forma en cómo se componía la sociedad, pues el imperio de los chizas muiscas, se decía que se conformaba por nobleza, los comerciantes y los sacerdotes. Y pues ellos también construyeron templos de adoración con imágenes creadas en cada caoba y en caoba, creo que era principalmente en caoba, sí. Para terminar con el imperio, se terminaba con el imperio de los incas. El imperio de los incas fortaleció su expansión por medio de la manera en cómo persuadían a las demás tribus. Entonces eran muy inteligentes de esta manera. Los sacerdotes que se encontraban en ese momento pues centraban la práctica en realizar cánticos y rezos para agradarle a los dioses.
para que se mantuviera el fervor, para que se continuara con ese equilibrio que se buscaba, el equilibrio espiritual por una parte y pues el equilibrio terrenal. Entonces pues ante la falta, también cuando se daba el hecho de que hacía falta la lluvia y las tierras fértiles, pues los incas realizaban cierta movilización de sus tropas. ¿Para qué? Para que el trabajo en obras se hiciera correctamente y se hiciera un ajuste en las tierras con el fin de... La próxima parte del texto que hemos tratado en las clases con el profesor y pues con exposiciones de compañeros se trata del capítulo 1.2, la sesión 2 de los fantasmas de la cultura occidental. Y pues en esta parte se habla de cómo un dios es pensado al margen de la naturaleza, ¿no? Se dice que la divina sustancia fue el principio de todo. Se dice que se ausentó, de que al ausentarse esta presencia en la tierra, el mal y la oscuridad moraron a la tierra, generando la oscuridad, ¿no? O sea, llegando a la oscuridad. Y pues el hombre fue engrandado desde la tierra y la mujer por parte de su costilla, fundados a imagen y semejanza del Creador, tal y como se menciona en la Virgen, ¿no? Entonces, pues, y en la Virgen, en la Biblia, disculpen, entonces por este lado, pues, se habla del pecado y por qué fue condenado el hombre, ¿no? Y fue por ello de que fue exiliado del paraíso divino. Entonces en esta parte en donde hablamos del Génesis de la Biblia y pues el autor lo expone en este apartado, se dice que Dios le dictó al hombre, pues le dijo tiene que poblar la tierra, que tiene que ir a la tierra, perdió todos los derechos de estar acá y pues esos fueron los castigos divinos que impuso Dios para limpiar y para purificar la maldad en su creación. Cuando se hablaba del ocaso del Imperio Romano y el origen del cristianismo, ante la ubicación central en la tierra del pueblo de Israel, se destacó al considerarse el pueblo elegido para exponer su fe. No, pues se decía que Israel era el pueblo elegido para que se exponiera la fe y pues según la religión cristiana, el Hijo de Dios, es decir, Jesús, trajo otra interpretación del Evangelio y esta interpretación del Evangelio estaba orientada hacia el amor, ¿no? Entonces decía que Jesús fue aquel que fue engendrado por medio del Espíritu Santo y pues en el libro también se habla de la traición que sufrió, ¿no? Curiosamente Jesús fue traicionado por 30 monedas de oro y pues fue crucificado y a su vez pues resucitó 3 días después entre los muertos. Se decía que los cristianos testificaban que Roma fue creada por medio de la providencia de Dios y pues a su vez Constantinopla fue aquella cuna y resguardo de la cristiandad y se expandió la religión, o sea, se expandió la religión más allá de las fronteras que se tenían. Entonces este imperio lo que permitió y facilitó fue de que su estructura y que las instituciones a la iglesia pues permitían de que se expandiera esta creencia, ¿no? Entonces se oficializó la cristiandad por todas las providencias del este. Entonces cuando ya empezamos a hablar más puntualmente de la iglesia y el orden social por el que Cristo murió, se dice que con el propósito de que que se tenía que imponer la religión, pues era principalmente de que se dijera que era la verdadera, ¿no? Que era la religión verdadera, pero a su vez fue algo voraz, ¿no? O sea, se invadieron y se aniquilaron otras culturas con creencias que tuvieran creencias contrarias a la cristiana. Entonces se dice que San Agustín definió la historia en función del designio divino de Dios, donde la confrontación entre lo correcto y las tentaciones mantenían una lucha continua. Cuando se da la decadencia del Imperio Romano, las providencias que lo integraban se tornan con cierta imprecisión, desconcierto y confusión religiosa. En la parte en la que el autor habla del apóstol Santiago y la Guerra Santa, pues se dice que entre cerca del siglo VII y el siglo
15, pues se vieron presentes fuertes batallas, ¿no? Entre los que eran fieles devotos contra los que o sea, los que no tenían fidelidad alguna sobre la religión. Entonces Santiago fue considerado un hermano de Jesús porque él transmitía sus enseñanzas como apóstol y morir mártir. Entonces la imagen de Santiago pues fue una inspiración de guerra contra los judíos y los moros, siendo así que obtuvo el apellido de Matamoros. Santiago fue otorgado su apellido como Matamoros. Entonces aquellos que eran fieles veneraban a Santiago, lo veneraban porque decía que era como un guerrero, era un guerrero que en su blanco caballo luchaba vigorosamente para poder combatir a aquellos limpios, a aquellos infieles que no tenían alguna pureza. Entonces decía de que Santiago era aquella imagen que usaban para reflejar lo que ellos querían, ¿no? Que querían ir a luchar contra aquellos que no tenían pureza alguna. Entonces, pues, esta lucha contra el infiel era centrada en que había irrespeto, ¿no? Había irrespeto contra Dios, contra las creencias que tenían. Entonces, los fieles lo que hacían era combinar sus rezos con brebajes para compartir el dolor del cuerpo, el alma que tenían. Entonces, la iglesia también jugó un papel muy importante a la hora de estas batallas que se libraban. ¿Por qué? Porque constantemente incitó al odio, ¿no? Incitó a que se dieran estas confrontaciones contra aquel que no creía, y además pues reclutaba a los fieles creyentes para enviarlos a la guerra, prometiéndoles la redimensión de sus pecados. ¿Qué pasa? Entonces la iglesia les daba la palabra de que sus pecados, al ellos colaborar con la guerra, pues iban a ser eliminados. Pues era esta la manera en cómo se convencían, ¿no? Y pues cuando hablábamos de los principales comerciantes de la época, eran sobre todo los judíos, y eran aquellos que no tenían religión predeterminada, ¿no? Siendo aquellos que eran envidiados por los fieles, porque no estaban bajo alguna religión, obligados, por así decirlo. Entonces, cuando se dan las cruzadas y la disciplina tributaria, se habla de que los fieles creyentes realizaron 8 cruzadas, no fueron 8 cruzadas, con el fin de que se imponiera el cristianismo a partir del siglo XI hasta el siglo XIII, ¿no? Entonces, cerca del año de 1291, que terminaron las cruzadas, pues casi 200 años después de la primera, pues hubo un periodo de crueldad y brutalidad. O sea, fue algo muy fuerte por todo lo que aconteció en la época. Y el emblema que utilizaron para la cruzada, pues fue un tipo de cruz cruzada, sí, por así decirlo. Y pues esto le dio el nombre, ¿no? Entonces, para cerca del año 1099 se invadió Jerusalén, y pues hubo una gran mortandad. ¿Por qué? Porque hubo el asesinato de aquellos infieles, de aquellos que eran considerados impuros. Pues las cruzadas sirvieron para eso, y también para que se apoderaran de terrenos y riquezas, ¿no? Principalmente eso fue el movimiento que generó las cruzadas, de poder imponerse. Eso era lo importante, imponerse a cualquier costa sobre los demás. Y por último, para ser más breves, se habla del renacimiento urbano y nuevos tributos. Y pues lo que podía era que el trabajo artesanal pues complacía las necesidades de la iglesia y la nobleza. Entonces era lo que se hacía, ¿no? Entonces aquellos que podían se iban hacia sus haciendas señoriales en busca de nuevas oportunidades en la urbe. Pues este proceso de urbanización, donde ya la naturaleza no es aquello que está como principal, que ya la naturaleza no es aquello que es lo importante. Entonces se dan aquellas urbes alejadas de la naturaleza, ¿no? Entonces en esto se promovía la libertad para poder aumentar la población. Entonces se decía que lo importante en la creación de esas urbes era que se alcanzara a denotar el fortalecimiento de los sistemas fiscales y tributarios, ¿no? Entonces ya se habla de la tributación y la manera como los sistemas
se empiezan a manejar con el fin de crecer, ¿no? Entonces, pues también sea la aparición de las finanzas públicas, así como las normas que se ejercían en los tributos. Entonces yo creo que a modo de conclusión, en lo que hasta ahora hemos podido compartir del libro, se identifica cómo el humano ha cambiado, ¿cierto? O sea, desde un principio en el que el humano estaba sumido en la naturaleza, en el que el humano estaba sumido en respetar lo que daba la naturaleza, podemos aprender que había un largo cambio en donde el humano ha ido alejándose de ella, y a su vez de que se ha alejado, ha perdido el respeto por la misma, ha perdido el amor, ha perdido el agradecimiento. Ya no pues, en el paso de los años el humano ya no es agradecido. Por el contrario, para lo único que utiliza la tierra es para crear excedentes, para poder tener ventajas, algo que en un principio no se buscaba. Entonces, pues, este video fue realizado con el fin de mostrar lo que se ha aprendido a partir del libro del profesor José Alberto Pinto Mantilla, y pues espero que haya sido una información muy importante, porque desde mi perspectiva pues es una información que nos ayuda a pensar, qué tan brusco o qué tan fuerte ha sido el cambio del hombre a lo largo de la historia. Pues claramente ha sido un cambio muy fuerte que debemos constantemente evaluar y saber si estamos yendo hacia el camino correcto, en donde no valoramos la tierra, y por eso se ven las consecuencias que hoy en día tenemos, ¿no? El cambio climático muy, muy fuerte, las contaminaciones que no podemos controlar, que el agua que no podemos controlar, de que el agua ya no sea igual de pura. Entonces son cosas que lastimosamente pues el humano ha ido desmejorando.